Todo arte de la guerra se basa en el engaño. Todo arte de la guerra se basa en el engaño. Sun Tzu, el arte de la guerra. Con esta frase, Sun Tzu no solo describe una técnica de combate. Está hablando de un principio universal. La ventaja no siempre está en lo evidente, sino en lo que se oculta, se anticipa y se disfraza. En un mundo ideal, uno pensaría que el camino hacia los objetivos es directo, claro y justo. Pero la realidad, sea en una guerra, en un negocio, o incluso en una conversación difícil, rara vez es así. Las personas no actúan siempre de forma racional. El entorno cambia. Las emociones entran en juego. Y muchas veces, la manera más efectiva de lograr algo no es ir de frente, sino saber cuándo desviar la atención. El engaño no es sinónimo de traición ni de manipulación maliciosa. En la filosofía de Sun Tzu, engañar es generar una ilusión estratégica para protegerte, tomar ventaja o anticiparte al otro antes de que él te controle a ti. Es hacerle creer a tu oponente que vas a moverte a la izquierda, cuando en realidad ya estás planeando atacar por la derecha. Esto se traduce fácilmente a la vida moderna. ¿Cuántas veces mostramos una cara pública mientras procesamos internamente nuestras decisiones? ¿Cuántas veces mantenemos la calma en una negociación aunque estemos nerviosos por dentro? Eso también es engaño estratégico. No estás mintiendo, estás gestionando percepciones para no perder tu ventaja. En el mundo laboral, por ejemplo, esto ocurre todo el tiempo. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar tu idea y cuándo dejar que otro se adelante, es parte del juego. El que actúa siempre de forma transparente, sin filtro, sin previsión, puede ser admirable, pero también es vulnerable. Y el que aprende a observar primero y actuar después, con inteligencia emocional y cálculo, suele obtener mejores resultados. También en las relaciones personales el engaño estratégico aparece, aunque muchas veces sin que lo notemos. No se trata de ser falso, sino de entender que no todo se dice, no todo se muestra, no todo se revela en el primer movimiento. A veces, esperar y dejar que el otro se descubra primero es una forma de anticiparte sin necesidad de conflicto. Sun Tzu entendía que la guerra, como la vida, no la gana quien más grita, sino quien mejor ve sin ser visto, quien planifica sin exponer sus cartas, y quien domina el arte de la sorpresa. El engaño, bien utilizado, es una herramienta para proteger, para avanzar y para sobrevivir sin tener que entrar en combate abierto. Y en un mundo donde todos compiten por atención, recursos o poder, saber cuándo no mostrar tu fuerza puede ser tu mayor fortaleza. Anticiparse es ver antes que el resto. El engaño por sí solo es solo una táctica. Pero cuando se combina con la anticipación, se transforma en una estrategia de poder real. Sun Tzu entendía que el mejor general no era el que reaccionaba bien al ataque enemigo, sino el que sabía leer el movimiento antes de que ocurriera. Y eso, en nuestro tiempo, es una habilidad absolutamente vital. Anticiparse es observar, detectar patrones, identificar señales. Es ver en los pequeños detalles lo que otros ignoran. No necesitas ser adivino. Solo necesitas estar presente, atento y flexible. Las personas que se adelantan no son mágicas, son observadoras. Escuchan lo que otros pasan por alto. Conectan puntos. Dicen, esto ya lo vi antes o esto no encaja con lo que debería ser. ¿Has notado cómo algunos líderes, empresarios o personas comunes toman decisiones que parecen arriesgadas, pero terminan siendo visionarias? ¿Cómo compran barato antes de que suba el precio? ¿Cómo se mueven de trabajo justo antes de una crisis? ¿Cómo apuestan por algo que nadie entiende aún? Eso es anticipación. Ven el mapa antes que el resto. Pero para anticiparte, primero debes evitar caer en tu propia ilusión. Es decir, no te engañes a ti mismo. Porque si vives en una narrativa donde todo va bien, donde tus creencias no pueden fallar, entonces el que se sorprende eres tú. El autoengaño es el peor enemigo del estratega.
Por eso Sun Tzu recomendaba la observación constante del entorno, del adversario y de uno mismo. En la vida cotidiana esto se aplica a muchas situaciones. En una entrevista de trabajo, no solo respondes preguntas, lees el ambiente, el tono, las prioridades no dichas. En una discusión de pareja, lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que no se está diciendo, el subtexto. En un negocio, no solo analizas tus números, observas tendencias, comportamientos del cliente, movimientos de la competencia. Y con esa información, decidís cómo moverte, cómo hablar, cómo actuar o incluso cuándo callar. Anticiparse es una forma de protegerse. Pero también es una forma de tomar el control sin necesidad de fuerza bruta. Porque cuando te adelantas al problema, muchas veces el conflicto ni siquiera ocurre. Y eso, en la filosofía de Sun Tzu, es la victoria perfecta, ganar sin tener que luchar. El engaño ayuda a distraer, a ocultar, a dirigir la atención. La anticipación, en cambio, te coloca varios pasos adelante. Combinadas, estas dos herramientas te convierten en alguien que no solo juega el juego, sino que entiende cómo se diseña el tablero. Aplicaciones modernas del engaño y la anticipación. En el campo de batalla de hoy, que puede ser una oficina, una red social o una sala de juntas, el enfrentamiento no siempre se da con armas, sino con ideas, información, percepción e influencia. Y aquí es donde el engaño y la anticipación brillan como herramientas invisibles, pero poderosas. Imagina esto, estás en una reunión donde se discute una nueva estrategia de negocios. Mientras algunos proponen soluciones obvias, hay una persona que no dice mucho, observa, anota, escucha. Al final, propone algo inesperado, pero perfectamente ajustado al problema. ¿Qué hizo? No se lanzó de inmediato. Se mantuvo oculto, leyó el terreno y actuó cuando los demás ya estaban comprometidos con una visión limitada. Ese tipo de movimiento es típicamente sunciano. No necesita ser ruidoso ni dominante. Solo necesita ser preciso y anticipado. En redes sociales, también se ve. Algunos influyentes aparentan neutralidad, construyen una imagen cercana, pero detrás hay una estrategia medida, publican en ciertos horarios, usan palabras claves, generan engagement con temas sensibles. Engañan, no para hacer daño, sino para captar atención, para mover emociones. ¿Y en lo personal? Pensemos en las relaciones. En vez de reaccionar a cada emoción o comentario, podés elegir observar primero. No porque estés siendo falso, sino porque estás entendiendo el verdadero juego. A veces la gente no dice lo que siente, y muchas veces lo que aparentan no tiene nada que ver con su realidad. Si saltás sin mirar, te exponés. Si analizás y luego actuás, ganás claridad. El engaño también es protección. Es mostrar seguridad cuando por dentro estás dudando, para evitar que otros se aprovechen de tu vulnerabilidad. Es elegir no revelar todos tus planes, para que nadie los sabotee antes de que nazcan. Es proyectar calma para no alimentar conflictos innecesarios. El engaño no es solo una herramienta para atacar. Es una defensa estratégica. Y la anticipación, en un mundo saturado de estímulos, es una ventaja brutal. Porque mientras otros reaccionan tarde, vos ya estás 2 pasos adelante. Ya viste la jugada, ya entendiste el patrón, ya sabes por dónde puede venir el golpe. En el fondo, la estrategia no se trata de manipular a otros, sino de no ser manipulado vos mismo. Y para eso, tenés que ver más allá de lo evidente y actuar cuando los demás aún están atrapados en lo superficial. El mundo no premia necesariamente a los mejores. Premia a los que saben moverse con inteligencia en medio del ruido. Y muchas veces, eso implica ser sutil, leer señales, manejar el silencio, y decidir cuándo mostrar tus cartas y cuándo dejar que todos crean que ya las vieron. El límite del engaño, estrategia, no manipulación. En la filosofía de Sun Tzu, el engaño no es traición. Es herramienta.
Es mecanismo. Pero como toda herramienta poderosa, puede convertirse en un arma destructiva si se usa sin conciencia o sin ética. En el mundo moderno, esta frontera es muy real. Una cosa es reservar información, proyectar una imagen controlada o diseñar un movimiento con inteligencia. Otra muy distinta es manipular, mentir deliberadamente o usar el engaño para controlar o herir a otros. Ahí se rompe el equilibrio. Ahí deja de ser estrategia y se convierte en daño. La anticipación, por su parte, debe servir para construir. Para prevenir conflictos. Para generar ventajas sin crueldad. Prever un problema no significa aprovecharse de los demás, sino evitar caer en la trampa o preparar una salida antes del colapso. Y eso, en un mundo como el actual, donde todo se mueve rápido, donde las emociones están a flor de piel y las decisiones se toman bajo presión, es esencial. Tomemos un ejemplo claro, redes sociales. Muchas personas construyen perfiles cuidadosamente diseñados. Proyectan una vida perfecta. Eso, en principio, puede parecer inofensivo. Pero cuando esa imagen se convierte en una mentira sostenida, cuando hay una intención de generar envidia, presión o manipulación emocional en otros, entonces ya no es estrategia, es ficción tóxica. Lo mismo pasa en lo profesional. Si ocultas tu intención para mejorar una negociación, está bien. Si escondes datos para perjudicar a alguien o robarle crédito, estás cruzando un límite. Sun Tzu no hablaba de traición. Hablaba de control emocional, de cálculo, de saber no mostrar el movimiento hasta que sea inevitable. Eso no es lo mismo que mentir de forma sistemática. El estratega maduro usa el engaño como lo hace un jugador de ajedrez, para mover con inteligencia en un tablero complejo. No para destruir al otro, sino para alcanzar un objetivo sin tener que aplastar a nadie. Y esto también es importante, no todo el mundo es tu enemigo. No todo es batalla. Saber cuándo aplicar estas herramientas, y cuándo no, es también parte de la estrategia. Anticiparte, por ejemplo, no significa volverte paranoico. No puedes vivir siempre esperando el golpe, imaginando que todo el mundo te miente. Debes tener la sabiduría de discernir cuando una situación necesita sutileza y cuando lo mejor es la honestidad directa. Sun Tzu decía que la guerra debía evitarse si era posible. Y lo mismo aplica aquí. El engaño y la anticipación no deben ser tu forma de vivir siempre. Solo deben aparecer cuando el terreno es hostil, cuando la claridad pone en riesgo tu plan, cuando lo frontal te expone demasiado. Como toda estrategia, su fuerza está en la moderación, en el propósito, en el momento justo. Como entrenar la mente para anticipar y engañar con estrategia. Saber engañar y anticiparse no es un talento con el que se nace. Es una habilidad que se entrena, como cualquier otra. Y al igual que el músculo de un atleta o la técnica de un artista, requiere tiempo, práctica y enfoque. ¿Querés anticiparte mejor a lo que ocurre en tu vida? Empezá por escuchar más de lo que hablas. En una conversación, muchos están esperando su turno para responder. El estratega, en cambio, escucha con intención, analiza el tono, las pausas, lo que se dice y lo que se omite. Ahí está la información clave. No en las palabras, sino en la intención detrás. Otra herramienta, el análisis de patrones. Mira hacia atrás. ¿Qué situaciones se repiten? ¿Qué señales aparecieron antes de un conflicto o un fracaso? El que no estudia su historia, está condenado a repetirla. Pero el que la analiza, puede prever futuros errores antes de que ocurran. Esa es la esencia de la anticipación. También podés entrenar el arte del engaño estratégico de forma sutil. No se trata de mentir, sino de gestionar lo que mostrás. Por ejemplo, si estás en medio de una negociación, no reveles tu interés principal desde el inicio. Si estás planeando un proyecto, no anuncies todos los pasos antes de tenerlos asegurados. Aprende a moverte con intención, no con impulsividad.
Y una práctica muy poderosa, el pensamiento inverso. Pregúntate, si yo fuera mi oponente, ¿cómo atacaría? Este ejercicio simple te obliga a salir de tu propia perspectiva y pensar como otro. Eso no solo fortalece tu empatía, sino tu capacidad de prever jugadas antes de que ocurran. En las redes sociales o en lo laboral, donde la exposición es constante, este tipo de estrategia se vuelve vital. Mostrar seguridad aunque no la sientas, guardar silencio en el momento justo, elegir cuándo hablar y cuándo actuar, son habilidades que se afinan con la práctica diaria. Pero también hay algo fundamental, desarrollar la capacidad de espera. Anticipar no siempre es actuar rápido. A veces es todo lo contrario, es esperar, con paciencia calculada, hasta que el momento correcto aparezca. Como el arquero que tensa el arco y no suelta la flecha hasta que el blanco está claro. Sun Tzu era claro en esto: ganar 100 batallas no te hace sabio. Evitar una sola batalla innecesaria, sí. El estratega no busca pelear todo el tiempo. Busca elegir cuando vale la pena actuar y cuando el silencio es la mejor jugada. Así que si querés vivir de forma más estratégica, no tenés que cambiar quién sos. Tenés que entender cómo funcionás, cómo piensan los demás y cómo se mueve el entorno. Y con eso, diseñar cada paso con claridad, propósito y serenidad. Ver sin ser visto, actuar sin ser anticipado. Hemos hablado del engaño no como mentira, sino como protección inteligente. De la anticipación no como paranoia, sino como claridad estratégica. En el fondo, todo se reduce a lo mismo: estar un paso adelante. No por orgullo. No por deseo de poder. Sino por supervivencia, por paz interior, por libertad. Hoy, más que nunca, vivimos expuestos a opiniones, a redes, a comparaciones. Y cuanto más expuesto estás, más predecible sos. Mostrás todo, reaccionás a todo, decís todo. El problema no es que los demás te vean. El problema es que si te leen demasiado fácil, te manejan. Y ahí es donde entra Sun Tzu. No se trata de vivir oculto. Se trata de ser imposible de descifrar por completo. De mantener zonas de silencio, momentos de pausa, rincones donde solo vos sabés lo que estás pensando. Porque el que es un libro abierto, termina siendo leído por cualquiera. El engaño bien usado y la anticipación bien entrenada no te convierten en alguien frío. Te convierten en alguien profundo. Que no se deja llevar por el primer impulso. Que no cae en trampas emocionales. Que elige cuándo actuar, cuándo hablar y cuándo esperar. En lo laboral, en lo personal, en lo digital, estas herramientas te dan poder. Pero más que eso, te dan libertad. Porque no estás corriendo detrás de todo. Estás diseñando tu propio juego. Y si de algo estamos seguros es de esto: quien diseña su juego, no necesita pelear en todos los tableros. Puede retirarse, observar, esperar. Porque sabe que no gana el que más grita, sino el que más piensa. No gana el que reacciona, sino el que calcula. No gana el que muestra fuerza, sino el que domina el ritmo. Como dijo Sun Tzu. Sé extremadamente sutil, incluso hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso, incluso hasta el punto de ser silencioso. Así podrás ser el director del destino del adversario. En un mundo de ruido, ser silencio es una ventaja. En un mundo de prisas, ser pausa es poder. En un mundo de exposición, ser invisible es estrategia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si sentís que esto te ayudó a pensar distinto, a mirar con más perspectiva, entonces ya diste el primer paso para convertirte en alguien estratégico. Nos vemos en el próximo capítulo, donde hablaremos del control de las emociones, otro campo de batalla en el que todos, sin excepción, luchamos a diario. Como dijo Sun Tzu para cerrar este principio: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. En un mundo de ruido, ser silencio es una ventaja.
En un mundo de prisas, ser pausa es poder. En un mundo de exposición, ser invisible es estrategia.